Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este curso de Tarot Rider-Waite. Vamos a hablar en esta oportunidad de el palo de oros. Bien, ya vimos el palo de bastos y ahora nos toca ver qué nos trae y qué energía viene a juego cada vez que aparece una carta del palo de oros en nuestras lecturas. Así que bueno, como siempre les voy a compartir pantalla y vamos a comenzar para ver de qué se trata esta energía. Bien, entonces, el palo de oros es un palo que, por lo general, antiguamente, era reducido a lo que tiene que ver con el dinero. Bien, cada vez que aparecía una carta de oro en una tirada, antiguamente se decía que estas cartas hacían referencia al dinero, pero en realidad es un significado muchísimo más amplio el que tiene y es el que yo voy a compartirles en este video. Entonces, el palo de oros está asociado al elemento tierra. El elemento tierra tiene que ver con los signos de Tauro, Virgo y Capricornio, hablando de astrología. Y los signos de tierra básicamente tienen esta capacidad que tiene que ver con la materialización. Bien, así que la tierra es el elemento que está relacionado a todo lo material, pero no solo se refiere al dinero, sino que tiene que ver con la materialización de ideas, la materialización de proyectos, de objetos, de relaciones, etc. Cualquier cosa que nosotros queremos materializar en nuestra vida. Tiene que ver con la idea de concretar, de tener firmeza, de ser estable y también de todo aquello que me brinda seguridad. Por lo tanto, cuando yo hablo de estas cartas y cuando aparecen en una lectura, voy a tener en cuenta esto, ¿bien? Voy a tener en cuenta que aquí estoy ante una energía que tiene que ver con materializar. Hay algo que ese consultante está pudiendo o no materializar en su vida, ¿bien? Entonces, estas cartas también nos hablan de una ley que tiene que ver con el dar y recibir. Nos hablan de obtener bienes, riqueza y también nos hablan de trabajo, de todo lo que yo hago, de todo eso que, de todas esas acciones que ya tomé cuando vimos las cartas de bastos y que ahora de alguna manera dan su fruto. Algo tangible que yo pueda tocar, que yo pueda ver, que esté en esta tercera dimensión. Los bastos tradicionalmente están relacionados con el fruto del trabajo que hemos realizado. Y aquí me quiero detener un momento. Cuando yo hablo del fruto del trabajo que he realizado, no solamente me refiero al trabajo que hago todos los días, por ejemplo, en el caso de, supongamos, tengo un emprendimiento, entonces yo todos los días trabajo y hago lo que tengo que hacer para poder, digamos, lograr o recibir un fruto, que en este caso sería el dinero. Bien, pero hay algo más acá. El trabajo que yo tengo que hacer para poder materializar tiene que ver con todo este aprendizaje que yo hice cuando vimos los arcanos mayores y con todo ese proceso de evolución que me lleva a entender en realidad cómo funciona el universo. ¿Y cómo funciona el universo? El universo funciona de una manera muy sencilla. En todo aquello que yo me enfoco, en todas aquellas ideas en las cuales yo pongo mi atención, las voy a materializar en mi vida. ¿Cómo? Uniendo la acción y la emoción a esa acción que realizo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento y estoy todo el tiempo pensando que los clientes no me compran, que no hay dinero, que el país está mal, y me vivo quejando de que el gobierno, de que X cosa, no me hago responsable de lo que yo puedo llegar a generar desde ahí. ¿Bien? Entonces, la primera ley para poder materializar es hacerme 100% responsable de todo aquello a lo que yo le pongo atención en mi día a día. Luego de eso, una vez que me hago responsable, voy a observar mi pensamiento. Ya vamos a llegar al palo de espadas y allí veremos un tinte un poquito más profundo de esta idea. Luego tenemos las emociones, ¿bien? Y luego tenemos las acciones, que son el palo de bastos, que lo vimos en la clase anterior. Por lo tanto, cuando nosotros entendamos toda la baraja como justamente todas aquellas acciones que me llevan a poder materializar,
voy a entender que esta materialización no únicamente va a depender de cuánto esfuerzo ponga yo en ese trabajo, en esa acción diaria que haga, sino que participan todos los demás recursos que tengo, que son acción, emoción y pensamiento. Así, por ejemplo, si en una lectura a mí me salen cartas donde veo que la persona no puede materializar, sea una relación, sea dinero, sea salud, o sea lo que sea que está consultando, voy a entender que no está pudiendo unir todo lo demás que está implicado en esto que representa la materialización. Entonces, por ejemplo, y por darles un ejemplo claro, como siempre hago, podríamos decir que supongamos que la persona quiere materializar un emprendimiento exitoso, ¿bien? Pero de repente me sale que no, esta carta, por ejemplo, el as de pentáculos al revés. Quiere decir que no lo va a poder materializar. ¿Por qué? Porque el universo no puede darle algo que no ha pedido. Y si está todo el tiempo esa persona enfocada en quejas, en mirar hacia afuera, y no observar en qué está poniendo su atención, su pensamiento todo el día, y en las emociones que esos pensamientos le generan, bien, lógicamente que las acciones van a estar teñidas también por esa energía, y va a recibir justamente lo que ha sembrado. Así que en estas cartas y en este recorrido que vamos a hacer hoy, vamos a ver un poquito de qué se trata todo esto. ¿Bien? Entonces, acá aclarando un poquito más, no solamente se trata de dinero, esto sería simplificar el significado de las cartas. Estas cartas representan la materialización y todo aquello que es el resultado del esfuerzo y de la chispa del fuego que vimos en los bastos. ¿Bien? Representan entonces cualquier cosa que se materializa en nuestra vida. Estas cartas representan también el merecimiento, las ganancias y las pérdidas que podemos tener sobre esa materia que tenemos en nuestra vida. ¿Sí? Ahora nos vamos a meter un poco con una idea que tiene que ver mucho con este palo, donde van a ver este símbolo repetido en todas las cartas que aparecen. Y si ustedes observan aquí en el 10 de pentáculos se ve muy claro, son 10 monedas y todas tienen una estrella de 5 puntas en el medio. En este palo, entonces, observamos estas monedas, a las cuales también se las llama pentáculos, que tienen en el centro esta estrella. Y esta estrella hace referencia a un símbolo cabalístico que se llama tetragramatón. El tetragramatón también es conocido como penta-alfa, porque 5 alfas o 5 puntas, y hace alusión a las 5 puntas del pentagrama que contiene. Es un pentagrama esotérico, ya que revela algo oculto. ¿Bien? Quiere decir que esta materia que yo veo, esto cuando digo materia es, entiéndase, algo que yo puedo tocar con mis manos. ¿Bien? Porque yo no materializo hasta que eso no lo tengo en mi mano. Ahí está materializado mi deseo. Entonces, este pentagrama que yo veo aquí, ¿sí?, representa algo que tiene que ver con que hay algo oculto detrás de esa materia, hay algo más. Esa materia no llegó ahí porque sí, no la tengo en mi mano porque sí. Y eso oculto, ¿sí?, tiene que ver con que este símbolo se conecta con la fuente de todo conocimiento y saber. Ese conocimiento y saber del cual habla aquí Rider-Waite tiene que ver con esto oculto que en su momento era la ley de atracción y que no era una ley popular, no era algo a lo que podíamos acceder todos, sino que estaba como, digamos, compartida en pequeños ámbitos, en pequeños grupos, en pequeñas comunidades que compartían una filosofía en particular, como por ejemplo la Golden Dawn que vimos al principio de este curso cuando les conté los orígenes de este mazo. ¿Bien? Entonces eran círculos de poder donde tenían este conocimiento y podían lograr obtener justamente la materialización de sus deseos, que por aquellas épocas tenía mucho que ver con esto de, por supuesto, el dinero. Bien, aquel que era rico, aquel que tenía dinero, aquel que tenía una mejor posición social, aquel que formaba parte de la alta sociedad,
tenía de alguna manera este poder oculto de poder materializar. Entonces este pentagrama gnóstico se viene a reflejar aquí en estas monedas que vemos en estos pentáculos como un símbolo de que hay algo oculto detrás de esa materia. Hoy en día tenemos la ventaja de que esta ley está al alcance de todos y a la cual todos podemos acceder. Por lo tanto, es muy importante que veamos con esta conciencia este palo, porque se trata justamente de poder entender que estas cartas nos hablan de dinero, nos hablan de materialización, nos hablan de riqueza, nos hablan de todo lo que tiene que ver con lo económico y lo material, pero saber que para llegar a eso hay algo oculto que tengo que incorporar antes de poder lograrlo. ¿Bien? Otra cosa que se dice de este símbolo es que es un símbolo que nos da poder divino, ¿sí? Poder divino tiene que ver con esto de ser dioses creadores, ¿bien? Y es uno de los más poderosos amuletos de protección de todos los tiempos. Así que aquí se, digamos, resume un poco y empezamos a ver cómo se conecta esto que vimos en los arcanos mayores con esto que les conté yo de la ley de atracción y de las 7 leyes del universo, y cómo funciona en las otras cartas de la baraja a nivel rutina de las personas. Esto que yo hago día a día para poder justamente lograr un objetivo, que como ya sabemos, ese objetivo puede ser una relación, puede ser un trabajo, puede ser un estado anímico, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a comenzar entonces con la primer carta, que es el As de Oros. Como siempre, todo uno representa un nuevo comienzo, tiene que ver con la materialización de algo. Esto a nivel lectura me puede representar una compra, una casa, un dinero que llega, un trabajo, un proyecto, una relación, o lo que sea que esté consultando la persona, que se materializa. Básicamente es una carta que me indica que esto es un regalo del universo. ¿Bien? Por otro lado, perdón que se me corrieron las diapositivas. Bien, entonces, si nosotros observamos la carta, la voy a poner acá que está más grande, vemos una nube en el cielo con una gran mano gigante que sale de esa nube y llega un gran pentáculo a ese cielo, ¿bien? Es un pentáculo radiante. Esta idea a mí particularmente me da la idea de un regalo del universo, ¿sí? Es algo que llega. Por otro lado, si observamos la carta, debajo tenemos como un camino y hay una pérgola de flores. Por lo tanto, esto habla de que hay un final ahí, ¿sí? Hay un ciclo que terminó y se produce esta materialización y me permite entrar y avanzar en otro nivel. Yo logré materializar un pensamiento que he traído durante mucho tiempo, donde he podido unir mi pensamiento, mi acción y mis emociones, y ahora llegó el momento de cosechar de alguna manera este fruto. El universo siempre nos escucha, ¿sí? Así que lo que está representando esta carta es eso, es el universo te escuchó y aquí tenés lo que has pedido. Puede ser que esta carta salga rodeada de cartas negativas, y sí, puede ser. Y puede ser que realmente nos hable de que esta persona materializó algo que no quería. Pero eso tiene que ver con que seguramente está enfocada en pensamientos incorrectos. ¿Bien? Bueno, entonces, esta es una de las cartas que es considerada como las más benéficas, ya que representa justamente la materialización de nuestros esfuerzos y de nuestras acciones. Vemos en ella la mano del universo, ¿sí? Esto que les decía, esta idea que nos entrega esto que hemos creado con nuestras acciones, e indica el uso del poder para materializar, justamente que todos tenemos. En esta carta vemos una moneda, llamadas habitualmente pentáculos, como ya les había dicho, con el tetragramatón en el centro, y es un regalo del universo, el don de crear nuestro mundo material en nuestras manos. ¿Qué pasa cuando la carta sale al revés? Bueno, es ese impulso o esa vitalidad que me lleva a materializar que está disminuida, ¿bien? También puede indicar cierres, puede indicar la finalización de una actividad, el fin de una relación, por supuesto. Encarna todas las características del elemento fuego que no están, digamos, bien materializadas, ¿sí? Aquí la tierra no se puede
materializar porque el fuego no está bien canalizado. Hay acciones que está haciendo esta persona que no son las correctas. Puede ser el cierre de un ciclo económico también, una persona que está alejada de la prosperidad, que no puede materializar básicamente. ¿Bien? Vamos a ver entonces las palabras claves que nos trae esta carta. Bueno, en primer lugar, vamos a tener la idea de una oportunidad, ¿sí? De la certeza, esta certeza que me da esto de que el universo me escucha, de estar positivos, por supuesto, de confiar en que eso va a llegar, es la base de todo, ¿sí? Es algo estable, hay una posibilidad abierta aquí, algo que llega y me abre puertas, hay un impulso, porque lógicamente que al ver mi deseo materializado, siento de alguna manera ese impulso de poder seguir adelante, hay una recompensa que me da el universo con algo tangible, ¿sí? Mi deseo se ha hecho realidad. Esto es lo que representa esta carta, y por supuesto el nuevo comienzo como todo hace. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar entonces ahora al 2 de oros, y aquí se refiere a la necesidad de equilibrio en nuestra vida. Indica que la persona debe decidir entre su trabajo u otros aspectos. Nos invita a balancear el dinero con la diversión, también este puede ser un significado. Encontrar un equilibrio, ese es el significado básico de esta carta. Y también, si nosotros vemos, por ejemplo, tenemos una lemniscata gigante, ¿sí? Este símbolo del infinito que está entre las manos de este malabarista, que representa que esto es una decisión que puede llegar a ser difícil porque puede ser un proceso repetitivo. Otro significado puede ser el del disfrute, como les decía, que indica que la persona disfruta de la situación y eso le ayuda a mantenerse equilibrado o con cosas novedosas que puede adaptarse a los cambios de alguna manera. ¿Bien? Entonces, representa el equilibrio que se puede perder en algún momento y hay que hacer malabares para mantenerlo. En la vida hay altibajos y esa materia que hemos logrado tenemos que mantenerla con equilibrio. Aquí, ¿qué pasa? Una vez que yo materializo mi deseo, puede ser que me relaje. ¿Bien? Puede pasar que, por ejemplo, una vez que logré esa relación de pareja, me relajé. Y dejé de pensar que esa relación es bonita, dejé de pensar, por ejemplo, en las cosas que quiero vivir con esa persona. Es como que ya está, esa persona está en mi vida y digo, bueno, listo, me relajo. ¿Bien? O logré tener la empresa que quería, por ejemplo, y dejo de pensar y de enfocarme en lo bonito y empiezo a preocuparme por los problemas. Estos altibajos que están representados en esta carta por ese mar que vemos de fondo con esos barcos que intentan navegar sin hundirse en todo ese mar que está bastante convulsionado, tiene que ver con lo que la vida misma nos plantea. La vida nos plantea, cuando nosotros logramos materializar algo, el desafío de poder sostenerlo, de poder mantenerlo. ¿Cómo? Con un equilibrio. Yo me tengo que enfocar en lo bueno, pero también me tengo que enfocar en lo malo para poder ir aprendiendo de eso. Tengo que ir sorteando de algunas maneras todas esas dificultades que se me presentan, ¿bien? Por ejemplo, logré poner mi empresa, logré poner mi emprendimiento en marcha, pero una vez que lo logré, me empiezo a enfocar en que le debo a los proveedores, en que debo impuestos, en que debo el alquiler del local, en que tengo que pagarle a determinada persona, en que la mercadería no me llega. Bueno, claramente voy a seguir atrayendo lo mismo. Bien, ahora si yo sigo enfocada en lo positivo y todos esos desafíos que se me van presentando los sorteo de una manera positiva y equilibrada, voy a lograr avanzar. Aquí el que no mantiene el equilibrio no avanza. Eso es lo que dice básicamente esta carta. ¿Bien? ¿Qué pasa si la carta está al revés? Bueno, claramente nos habla de un desequilibrio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con la carta al derecho, ¿qué le diríamos a una persona? Bueno, que tiene que mantener el equilibrio. Ahora que ya lo logró, debe encontrar la manera de equilibrar lo bueno y lo malo de esa situación, ¿sí? También puede incorporar el tema del disfrute al proceso, porque a veces, por ejemplo, en el caso de una relación de pareja, estamos tan enfocados en complacer a esa persona, en de repente hacer todo lo que queremos con esa persona, que nos olvidamos de nosotros mismos, y ahí perdemos esa capacidad de disfrutar.
En el caso que está al revés la carta, vamos a hablar de un desequilibrio. Aquí ya la persona no entiende cómo funciona el mecanismo, no entiende cómo sostener esa materia en sus manos, cómo mantener eso que logró de una manera saludable, ¿sí? Hay una dificultad para equilibrar esa situación en la vida. Nos indica un estancamiento, es una persona que no avanza, y también es una persona que está priorizando un área sobre otra. Esto que les decía, probablemente en la pareja, de quedarme con las dificultades o quedarme solo con lo bueno, de idealizar al otro, por ejemplo, ¿bien? Esto genera un gran desequilibrio en la vida y nos lleva a cometer errores. Entonces, también puede indicar esta carta al revés, aburrimiento o desequilibrio por estrés o por falta de diversión. Bien, esta persona está demasiado concentrada en mantener esa materia en sus manos y no está disfrutando de esto, que es como un juego básicamente. Tengo que entender a la vida como esto, como un juego. Hay ciertas vicisitudes que aparecen y que se presentan desafíos para que yo pueda seguir avanzando y creciendo. Y uno de esos desafíos será esto de seguir manteniendo el equilibrio una vez que logré materializar algo de lo que pedí. Con respecto a las palabras claves, podemos traer esta idea de juego y explicarle a nuestro consultante desde aquí, ¿no? Esto de que cómo funciona este juego que está jugando este malabarista en esta carta, ¿no? También el tema de la ligereza, puede haber indecisión, tengo que aprender a sopesar, ¿sí? Recordemos que el 2 siempre trae esta idea de decisión. Hay una posibilidad acá, esa palabra también me gusta para esta carta. Tenés la posibilidad, sobre todo si está al derecho, simplemente tenés que aprender a andar en equilibrio, ¿sí? Haciendo que estos dos factores que en este momento te tienen indeciso o indecisa, puedan tener más o menos el mismo peso e ir avanzando con eso, ¿bien? Por supuesto, la idea de movimiento, esto es algo que avanza, ¿sí? Que avanza de manera equilibrada, podríamos decir, de acuerdo a las cartas que tengan alrededor. Podemos hablar también de altibajos y podemos hablar de adaptarnos, ¿bien? Bueno, vamos a pasar entonces al 3 de oros. Aquí esta carta se refiere a una actitud de búsqueda de la riqueza. Aquí hay una riqueza, pero más que nada interior. Tiene las habilidades de resolver los asuntos, ya aprendió a mantener el equilibrio, ya sabe materializar, y ahora los proyectos se inician, pero desde esta mirada donde hay otras personas involucradas. Aquí hay un trabajo en equipo, hay comunicación, hay compañerismo. Estamos en ese estadio donde empezamos a ver que necesitamos ayuda. Bien, entonces esta carta, en esta carta vemos un maestro de obra que está creando una estructura y dos personas que le muestran los planos de esa obra. Aquí hablamos de trabajo en equipo, como les decía, y nos habla de esa idea de que cada uno debe aportar su pentáculo, ¿no? Aparte de aportar esta materia que ha logrado, porque si, por ejemplo, vemos esta carta como la idea de formar una sociedad, podría ser que cada uno pone un poco de capital para poder lograrla, ¿no? A nivel material. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de una relación de pareja, esta carta nos habla de trabajar en equipo, de poder, de alguna manera, compartir opiniones, de poder lograr un crecimiento interior con esto y así poder crear algo sólido y estable, que es lo que están construyendo estas personas. Si ustedes observan, están construyendo una especie de cúpula, ¿sí? Que tiene que ver con una iglesia o algo así, y están como muy enfocados en que eso sea sólido, que tenga una base, ¿sí? Fíjense que hay una gran columna donde se asienta esta obra que han realizado. Por lo tanto, aquí nos encontramos con esta idea también del trabajo en equipo, no solo en una relación, sino también en esto de poder compartir y aceptar ideas que vengan de otras personas que me ayuden a materializar algo más grande de lo que yo ya hice. También nos habla de nutrirnos de otras personas que tengan el mismo objetivo que yo para poder seguir en este camino de la materialización. ¿Bien? Esta carta nos habla de algo que tiene que ver con una base sólida, y para crear una base sólida, sí o sí, tengo que a veces compartir con otros, nutrirme de otros,
juntarme de alguna manera a poder planificar ciertas cosas a futuro y entre todos aportar algo a ese proyecto común. ¿Qué pasa cuando la carta está al revés? Bueno, hay una falta de valoración de los recursos personales, la persona no se cree capaz de aportar nada a ese grupo, a esa relación, a esa pareja, hay una mala comunicación, o puede indicar también que hay falta de apoyo en su entorno, ¿sí? Hay un estancamiento, pero porque básicamente no está teniendo este concepto que tiene que ver con esto de me tengo que nutrir de otros, ¿bien? En el caso de una relación podríamos decir que esta persona no acepta las opiniones del otro, entonces esa pareja no se materializa o no se estabiliza o no se vuelve segura y estable, porque claramente no está teniendo, ¿sí?, esa capacidad de entender que el otro viene a aportarle algo, porque en toda relación sucede esto, ¿sí? Bien, con respecto a las palabras claves, nos podemos quedar con palabras como, por ejemplo, prueba. Puede ser un desafío para esta persona el hecho de compartir, ¿sí?, de aceptar nuevas miradas, nuevos conocimientos. También nos habla de asesorarnos, puede tener que ver también con negociar. Hay algo acá que conversar, que negociar, que plantear en un grupo o con esa persona con la cual tengo una relación. Hay un proyecto en común acá, claramente, ¿sí? Esto nos habla de una continuidad, esto es algo sólido que va a quedar por mucho tiempo. Hay un trabajo en equipo y, por supuesto, la idea esta de las opiniones, ¿sí?, que es muy importante. Bueno, y llegamos al 4 de oros. El 4 de oros es una carta que, si la vemos, vemos un personaje que tiene una moneda, un pentáculo abrazado, tiene dos pentáculos más que los está pisando para que no se vayan de ahí, y hay uno sobre su cabeza que justamente lo obliga a estar como en esta posición no rígida, fija, de mantener ese equilibrio estático para que no se le caiga. Entonces, cuando vemos esta carta a simple vista, vemos a alguien que no quiere perder nada de lo que tiene. Esta es la carta que nos habla de los apegos. Y nos habla de los apegos porque hay una necesidad de apego a lo material. Acá, si habla de dinero, indica que debemos tener más cuidado con los gastos, que hay que ahorrar, ¿sí? También en general es una carta que de control en todos los aspectos que consultemos, y en el amor va a indicar que hay una persona que nos intenta controlar, una persona que es celosa, una persona que nos ve como una posesión y que tiene apegos en esta relación, ¿bien? Indica ese miedo a perder. Una vez que nosotros hemos materializado la materia, que hemos conseguido mantener el equilibrio y que de repente empezamos a nutrirnos de opiniones de otros, aquí ya al llegar a esta carta tenemos que entender que esa materia puede ser que la tengamos que dejar ir en algún momento para poder justamente materializar cosas nuevas. En el caso de un emprendimiento, esta carta es clarísima porque habla de alguien que no quiere invertir, de alguien que tiene esta cuestión de ahorro y llega al punto de la avaricia porque no entiende cómo funciona el universo, que en la medida que dé va a recibir más, y que si de repente invierte ese dinero para que su emprendimiento se potencie, va a tener la posibilidad de alcanzar nuevos objetivos y nuevas cuestiones que tengan que ver con el crecimiento de eso que está materializando. ¿Bien? En el caso de que la carta está al revés, hay un apego y una dependencia, la persona se nos aferra a bienes, es egoísta, es tacaña, tiene miedo a perder esos ahorros, tiene miedo a perder el control sobre las posesiones sobre todo, y recordemos que cuando hablamos de posesiones, puede ser una persona que nos esté considerando a nosotros mismos como una posesión, en el caso de que aparezca en una relación de pareja. ¿Bien? Hay un dinero que se derrocha, también puede ser un significado. Una persona que en lugar de ser tacaña es todo lo contrario, se polarizó la energía y lo que hace es gastar de más. ¿Bien? Los apegos son muy complicados y no se logra tener una relación estable debido a ellos. Eso también puede ser un significado de esta carta. Con respecto a las palabras clave, nos vamos a quedar con cautela, esto de que acá hay algo que tener cuidado, hay un llamado de atención, ¿sí? ¿Está bueno que ahorres? Sí, pero tampoco al punto de ser avaro y de no querer desprenderte de todo eso que te está
dando esta seguridad de tener ese dinero guardado, porque claramente así no funciona. ¿Bien? Habla de tener seguridad, alguien que necesita sentirse seguro de algo, de repente hay algo de esta persona que se aferra, ¿sí? Pone límites, está fijo, está en una posición estática, tiene avaricia, tiene expectativas que quizás no se van a cumplir porque está demasiado inmóvil ahí, y hay que tomar precauciones acá. ¿Bien? Bueno, y nos vamos al 5 de oros. Esta carta es una carta que tiene un significado muy asociado, que tiene que ver con la pobreza. Para mí es una carta que representa muchísimo más que eso, porque esta carta indica un desequilibrio, indica dificultades, indica carencias, necesidades y también pobreza, pero ya vamos a ver desde qué punto. Es una situación que no es permanente, la podemos cambiar, como todas las situaciones negativas que se nos presentan en la vida. Indica que hay que confiar en el universo en los tiempos de crisis. Entonces, si nosotros observamos la carta, acá vemos dos personajes que van caminando por la nieve, hay una tormenta de nieve, incluso podemos ver a simple vista que ellos no tienen mucho abrigo, como que no están preparados para esta tormenta. De hecho, uno de ellos está herido, ¿no? Lo vemos ahí con las muletas, y claramente están pasando una situación difícil, una situación de crisis, de tormenta. ¿Bien? Entonces, esta carta hace referencia a la pobreza, pero la pobreza que tiene que ver con el victimismo. Si ustedes observan la carta, aquí vemos estas dos personas pasando frío, necesidades, y están pasando por la puerta de un templo. ¿Sí? Eso que vemos ahí es la ventana, justamente esas ventanas de vitró que tienen todos los templos, ¿sí? Y que justamente adentro de esa iglesia, de ese lugar, hay sabiduría. Tenemos esos pentáculos formando un árbol que tiene que ver con el árbol de la vida. Toda la sabiduría está resumida ahí. La sabiduría de lo divino, la sabiduría de las 7 leyes universales, de cómo funciona el universo, están todas resumidas en esa gráfica. Hay un mensaje ahí, pero ellos no lo están viendo. ¿Por qué? Porque se están quejando. Están en el papel de víctima. Tienen la abundancia al alcance de su mano. Lo único que tienen que hacer es cambiar la perspectiva, cambiar la mirada, simplemente girar la cabeza en este caso. Pero como están tan concentrados, por un lado, en lo que está pasando, piden, si ustedes ven, de esta manera, que no es la manera correcta de pedir al universo, y la otra persona mira al cielo como si fuera todo un castigo, ¿no? Entonces vemos que tienen este concepto de lo divino, están afuera de la iglesia, o sea que están lejos de lo espiritual, están lejos de Dios, y tienen un concepto de lo divino que tiene que ver más con esta idea que fue impuesta por el catolicismo, que tiene que ver con el sufrir, el castigo divino, todo lo que tiene que ver con esta parte de pedir a Dios, y que Dios, si Dios quiere, me lo va a dar. Y no, eso no es, así no es como funciona el universo. Dios o el universo es amoroso y es abundante naturalmente. Lo que pasa es que nosotros creemos que no es así. Entonces nos alejamos de lo espiritual y caemos en estas conductas de victimismo, donde nos contaminamos con todo lo demás y empezamos a observar lo negativo. Observamos la nieve, observamos el frío, observamos la tormenta, pero no nos damos cuenta que quizás al lado tenemos un lugar que tiene que ver con nuestra sabiduría interior, y con esa sabiduría que me da el universo, donde puedo salir de ese estado de pobreza, donde puedo salir de esa queja, donde puedo tomar decisiones que me permitan justamente nutrirme de otros conceptos, cambiar mis creencias y habilitarme para salir de ese estado de carencia en el que estoy. ¿Cómo interpreto esta carta en una lectura de amor? Bueno, esta persona está enfocada en lo negativo. Esta persona no ve que puede enfocarse en lo bonito de esa relación y que lo puede cambiar, ¿sí? En una lectura de dinero, ni hablar. Estoy enfocada en el victimismo, estoy enfocada en quejarme de que el gobierno, que es culpa de la sociedad, de que toda mi familia siempre fue pobre y por lo tanto yo también lo voy a hacer,
que a mí nada me sale bien, que yo no tengo suerte, todo ese tipo de creencias limitantes que constantemente nos paralizan y nos impiden lograr la abundancia. ¿Bien? Bueno, entonces acá, cuando la carta está invertida, ya esa pobreza o esa carencia llega a límites críticos, hay un victimismo completamente crónico, esta es una persona que justamente quiere dar lástima a otros para poder ser ayudada, ¿bien? Hay falta de confianza y la persona no aprecia las posibilidades que se le presentan para salir adelante, hay una negatividad rotunda y mucho pesimismo, ¿sí? Son este tipo de situaciones donde las personas solo ven lo negativo, donde no hay una lucecita de esperanza, donde todo está mal. Por supuesto que en esta carta hablamos de personas que no se hacen responsables, porque si llegaron a estar en esas condiciones, con ese poco abrigo, heridos, sin ropa, en una tormenta tan grande, es porque claramente ellos lo materializaron. ¿Sí? Eso es así. Todo lo bueno y todo lo malo que nos pasa en la vida, nosotros lo hemos construido, nosotros lo hemos materializado primero en nuestro pensamiento y luego va a llegar a nuestra mano. Así que estas personas prefieren quejarse en lugar de hacerse responsables de lo que les está pasando y que lo pueden cambiar. Con respecto a las palabras clave, bueno, nos vamos a quedar con la palabra crisis, por supuesto que vamos a entender y vamos a empatizar con esto, ¿no? Pero sí le vamos a hablar de que tiene herramientas para salir de ahí, de que simplemente se trata de un estado de inseguridad que no es permanente, ¿sí? Que todas esas necesidades que está pasando y donde se siente atrapado esa persona, tienen que ver con un estado de carencia que viene de su interior, que necesita nutrir su interior de algo maravilloso, como es la espiritualidad, como es el tomar conciencia. También le vamos a hablar de resiliencia, esto de resistir en esta tormenta, porque hay algo lindo por delante. Sé fuerte, ¿bien? Hay también una idea de pérdida en esta carta, de marginación puede ser también, ¿sí? Una persona que está siendo discriminada de alguna manera, y también de dificultades. Bien. Vamos a pasar ahora al 6 de oros, una de mis cartas preferidas de toda la baraja de Rider de oros. Y esta carta nos habla del dar y recibir. Esta es la carta que tiene que ver con que llega una ayuda segura, en el caso que sea yo la persona que va a recibir esa ayuda, o puedo estar representando a esta persona que está parada en esta carta y que está brindando ayuda a otros. ¿Bien? Como les decía, es el dar y recibir. Entonces, si hemos hecho las cosas bien, recibiremos lo justo del universo. Aquí vemos este personaje con una balanza en sus manos que nos habla de esto, ¿no? De esta persona está siendo completamente justa para poder lograr este dar y recibir de una manera armoniosa. Si no hemos hecho lo correcto, bueno, nos quedaremos con las manos vacías. Esta idea viene porque acá hay tres personajes, uno de ellos está vestido de amarillo, que tiene que ver con la abundancia, y está recibiendo monedas de esta persona que las está repartiendo. El otro, por su parte, está más enfocado en otras actitudes, ¿sí? Por el color de su ropa, podríamos decir con el victimismo, y viene a pedir de alguna manera una limosna, pero no se ha hecho responsable de sus pensamientos, por lo tanto no recibe nada. ¿Bien? Entonces, esa persona está recibiendo lo justo, tiene la balanza sobre su cabeza, tiene que ver con esto de si tenés esta actitud, el universo es muy justo y no te va a dar lo que realmente mereces. ¿Bien? Bueno, como ya habíamos hablado, esta idea de la carta es la del dar y recibir, es alguien generoso, que comparte, que es justo, eso también podría traernos esta carta, y habla de ser agradecido. Y acá hay otra cuestión más que tengo que hablarles y explayarme un poquito con respecto a lo que tiene que ver con la ley de atracción. Cuando yo doy, ¿sí? Estoy agradeciendo. Yo les voy a traer una idea que tiene que ver mucho con la iglesia, con las iglesias, no solo con la iglesia católica, sino con muchas otras, que tiene que ver con esta idea del diezmo, ¿no? Tan
vapuleado y tan criticado. Bueno, la Iglesia tomó estas palabras de la Biblia, donde se decía que el 10% de lo que ganamos tenemos que darlo, ¿bien? Y darlo al universo, ¿bien? Devolverlo de alguna manera. ¿Cómo hago yo para devolver al universo? Bueno, las iglesias, como les digo, tomaron esta frase de la Biblia y la aplicaron literal. Entonces es, yo, iglesia, te pido a vos, que sos practicante de esta religión, que aportes el 10% de lo que ganás para que la iglesia continúe funcionando. ¿Bien? Así fue como se enriqueció muchísimo la iglesia y empezó a tener tanta crítica este tipo de gestos. Esto en la Biblia está completamente mal interpretado. ¿Por qué? Porque Jesús, lo que dice ahí, y tanto Jesús como sus discípulos, hablan de que la vida es un dar y recibir. Y esto de dar el 10% es dar el 10% de tus ingresos, pero de algún modo solidario. Bien, de eso se trata, de compartir de manera agradecida y justa lo que el universo tan amorosamente me ha dado. ¿Sí? Si yo comparto, estoy haciendo un acto que justamente el universo lo observa como un dar y recibir. Si das, vas a recibir más. Si ayudas a alguien, vas a recibir ayuda. Bien, ahora, si lo único que hago es quejarme, no voy a recibir nada, porque es lo justo. Porque las leyes del universo dicen que la queja no me lleva a ningún lado, sino que enfocarme en pensamientos positivos es lo que realmente construye la materia. ¿Bien? ¿Qué pasa si la carta está al revés? Bueno, acá hay una incapacidad para compartir, o también puede representar esta carta un préstamo, algo que quiero solicitar, un dinero que necesito, que tengo que pedir prestado, y en este caso, al estar al derecho sería positiva la respuesta, y al estar al revés, es la negación de este préstamo, ¿no? El dinero que esperamos no llega. Puede ser una incapacidad para entender la ley del dar y recibir, que esto que les acabo de comentar. Tiene que ver con una persona que no acepta ayuda de los demás. Eso también es un significado que puede traernos esta carta, que quiere resolver todo sola. También puede representar, de acuerdo a las cartas que la acompañen, a una persona que se aprovecha de una situación simulando que nos ayuda, pero en realidad no es así, o a una persona de nuestro entorno que nos está pidiendo y en realidad no lo necesita, ¿sí? Se está aprovechando de nuestra bondad. ¿Bien? Así que ahí vamos a tener en cuenta las cartas que están alrededor, como siempre, y vamos a empezar a ver esto de si está al derecho o al revés, por supuesto. Con respecto a las palabras claves, hablamos de generosidad, hablamos de desinterés, hablamos de ayuda, de tolerancia, hay una solución que llega, hay amabilidad, hay agradecimiento, y también podemos hablar de pedir. Aquí lo que vamos a tener que identificar en una lectura es cuál de estos tres personajes está protagonizando al consultante, ¿sí? O está identificando al consultante. Allí es donde nos vamos a tener que parar y detener un poquito en observar la carta. ¿Por qué? Porque puede ser cualquiera de los tres. Puede ser el que viene desde el victimismo a pedir algo, puede ser la persona que viene a pedir pero que está justamente apta para recibir, o puede ser directamente la persona que ya logró materializar y que está practicando la ley del dar y recibir como nos fue enseñada, ¿bien? Esto de compartir con el otro que lo necesita, para yo poder seguir recibiendo y así seguir ayudando y formar este círculo bonito que tiene que ver con esta ley. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar ahora al 7 de oros. Esta carta habla de detenernos, ¿sí? Aquí ya vemos una persona que ha materializado bastante en su vida, tiene de hecho varios pentáculos allí ante sus ojos, pero si observamos su rostro, esta persona no está feliz. ¿Bien? Entonces, acá tenemos, la primera idea es analizar los frutos recibidos de nuestro esfuerzo. Quizás esa infelicidad o esa insatisfacción que tiene esta persona tiene que ver con esto de que, bueno, sí, logró un montón de cosas, pero no era lo que quería. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Debo justamente tomar esa decepción como un aprendizaje y seguir observando mis pensamientos.
en qué me estoy enfocando para haber logrado esto que realmente no es lo que esperaba. Yo esperaba un zapallo y obtuve una lechuga. Bueno, aquí pasó algo. Obtuve algo. Es abundante, está bueno, pero no es lo que quería. ¿Bien? ¿Qué viene? La frustración. Entonces, nos habla de esto, ¿no? De poder detenernos y observar. ¿Esto que estoy materializando es realmente lo que quiero? Esa sería la pregunta. ¿Bien? Puede aplicarse a dinero o a cualquier situación de la vida, por supuesto, esta idea que les traigo, ¿bien? Esta carta también nos habla de gratitud, porque puede ser una persona que en realidad no esté agradeciendo al universo, y ahí está la falla, ¿sí? En la imagen vemos a este hombre que ha tenido resultados, pero no los valora. Entonces de repente decir, bueno, agradezco todo esto porque es un montón, ¿sí? Realmente está buenísimo, es un montón, pero no es lo que quería, así que voy a seguir luchando para tener más. Voy a seguir luchando por ese objetivo que sí quiero. ¿Bien? Cuando la carta está al revés, ya hablamos de una persona que conecta mucho con la frustración, de hecho podemos hablar de una persona desagradecida, una persona que nada lo satisface, porque tiene ante sus ojos algo muy lindo, sin embargo no lo puede ver. La persona es consciente de que recibe muy poco, y también indica injusticia, pero injusticia que tiene que ver con esto que yo siento como injusto. De repente estas frases como Dios no me ayuda, Dios a mí no me escucha, este tipo de cuestiones que nos traen un poco esto de negatividad, ¿no? Y de frustración a la hora de poder justamente conectar con el merecimiento. Así que aquí hay algo para trabajar claramente y es algo que lo tenemos que observar. Con respecto a las palabras claves, nos vamos a quedar con la idea de esperar, ¿sí? Aquí esta carta también nos puede hablar de que hay un tiempo para que esto florezca, para que esto llegue a este estadio tan bonito en el que está, ¿no? Vemos como plantas que tienen hojas muy grandes, por lo tanto, podemos traer esta idea, ¿no? De decir, bueno, no te frustres, esperá, porque quizá esto sigue creciendo y sí se convierte en ese árbol que querías atraer a tu vida, ¿bien? También hablamos de resultados, por supuesto. Hay un llamado a la reflexión. Claramente la persona necesita pararse y observar sus pensamientos, saber qué es lo que está materializando con ellos en este momento. Porque si no, después van a venir las quejas. ¿Bien? Hay una idea que tiene que ver también con esto de madurar, ¿sí? Paciencia, algo que va lento, y también de los frutos que nos da el universo. Bueno, llegamos a la carta número 8. Como ven, este capítulo de nuestro curso tiene mucho que ver con la abundancia y calculo que a algunas les estará haciendo un poquito de ruido a nivel creencias, así que está bueno para observarnos. Como siempre les digo, este curso en primer lugar tiene que pasar por nosotras y por todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento para que después podamos ayudar a otros. Así que si llegaran a surgir dudas, por supuesto que las compartimos y las trabajamos juntas, como siempre les digo en la tribu. Es muy importante que podamos hacer este proceso, porque todo proceso de autoconocimiento nos lleva a crecer. Y en este caso, y particularmente con este mazo, van a tener la posibilidad de conectar con el dinero, con la abundancia, cómo te estás relacionando, cómo está tu relación con el dinero. Así que estamos haciendo un recorrido bastante extenso, pero quiero justamente que esto quede bien claro y que también ustedes puedan tener esta posibilidad de luego transmitirlo de esta manera en sus lecturas, porque estas cartas, como les dije al principio, no tienen ese significado tan superfluo que es únicamente lo material, sino que tienen que ver con muchísimo más y con algo muchísimo más profundo, como ya lo pueden estar observando seguramente. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora con el número 7, y aquí, bueno, esto se refiere a una etapa de preparación, una etapa de estudio, una etapa de capacitación y el esfuerzo para lograr lo que se consulta. Acá se debe aprender a estudiar meticulosamente para poder resolver las situaciones. Habla de prestar atención, de ser detallista, de ser perfeccionista. También nos habla de una persona que hace siempre lo mismo.
¿Y qué significa esta carta? Bueno, significa que para yo poder lograr esa materia, si nosotros observamos acá hay una persona que está trabajando y está literalmente construyendo esos pentáculos, ¿sí? Está forjando esa materia. Es él el que la construye. Esa es la primera idea. Yo construyo la materia. ¿Cómo? Con mi pensamiento, mi emoción y mi acción. Entonces, si yo estoy viendo que la materia que yo estoy obteniendo no es el resultado que quiero y conecté con la frustración de la carta anterior, me tengo que sentar a trabajar para hacer de esto, de este pentáculo, el pentáculo que yo quiero para mi vida y no el pentáculo que me trajo el universo. Entonces, estas monedas son el resultado de la carta anterior, que esta persona las tomó y las está modificando. ¿Y cómo hace para modificar? Está nutriéndose y está aprendiendo nuevos conceptos que hasta ahora no tenía. Está invirtiendo. Esta carta también nos habla de que a veces no invertimos lo suficiente, sobre todo en lo que tiene que ver con conocimientos. Esta carta nos habla de capacitarnos y de aprender, pero no de capacitarnos y aprender, por ejemplo, si me quiero poner un emprendimiento de vender plantas, hacer un curso de jardinería. No habla de esa capacitación. Habla de la capacitación que tengo que tener para poder construir la materia, que tiene que ver con la metafísica, que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces, yo atraje algo que no me conformó en la carta anterior. Bueno, ¿qué puedo hacer con todo esto? Necesito transformarlo en lo que sí quiero. Recuerden la pregunta que les dejé antes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sí quiero? Bueno, en lugar de un emprendimiento de jardinería, quiero ponerme una florería. Ok, voy a aprender cómo ponerme una florería. ¿Cómo hago para traer una florería a mi vida? Voy a ponerme a practicar todo lo que sé. Tengo acción, en primer lugar, el fuego. ¿Qué acciones estoy haciendo para poder concretar esa florería? Tengo la tierra, materialización. Tengo el agua, que serían las emociones. ¿Cómo están mis emociones? ¿Sigo conectada con la frustración de la carta anterior? ¿O estoy concentrada en lo que quiero y mis emociones están acordes a eso? ¿Estoy feliz de aprender? ¿Estoy feliz de que este conocimiento pueda llegar a mi vida y de capacitarme y aprender lo que sea necesario para lograr esa florería que quiero? Bien. Y por último, tengo el aire. Y lo más importante, que es el pensamiento. ¿En qué está enfocado mi pensamiento? ¿Bien? Entonces, acá también vemos una carta que nos muestra un trabajador que se esmera y que no se detiene hasta lograr el objetivo. No importa si salió mal en la carta anterior. Tenemos pocas herramientas, aparentemente, porque esta persona, si ustedes la ven, está como trabajando incómoda, ¿no? Pero con esto voy a hacer algo. Y una vez que empiece a lograr avanzar, voy a invertir para que esto sea aún más cómodo y mejor. Voy a invertir en más conocimientos, voy a conectar con más cuestiones espirituales, voy a buscar la manera de crecer, no me quedo acá. Bien, entonces esto, también esta carta nos puede mostrar a alguien que ya entendió todo esto que hablamos hasta acá, pero que ahora le está faltando esto de trabajar en condiciones precarias, ¿sí? Esto de no aceptar que en un emprendimiento a veces no necesito esforzarme tanto y tener esa ambición tan grande de juntar el dinero, sino que lo que tengo que hacer es invertir y lograr que todo eso me permita disfrutar del proceso. Bien, en una relación de pareja, esta carta nos indica que nos tenemos que enfocar justamente en cambiar todo aquello que no nos gusta de la pareja, ponernos detallistas y meticulosos y poder conectar con nuestro interior, con nuestro autoconocimiento y ver qué podemos hacer desde ahí para que esa relación cambie. ¿Bien? En el caso de que la carta esté al revés, ya nos habla de una persona que trabaja en malas condiciones, que no conecta con la abundancia, que tiene dependencias laborales.
Puede ser una persona que trabaja, por ejemplo, en relación de dependencia con un jefe, ¿sí? Y que no lo está beneficiando, que su camino no está ahí. Esta carta representa una persona emprendedora, una persona que trabaja por su propia cuenta. No hay un jefe que lo mande a hacer eso, ¿bien? Entonces, cuando está al revés, esta carta puede hablarnos mucho de acuerdo a las cartas que aparezcan alrededor también, de decir, bueno, toma una decisión porque esto no es lo tuyo, no es tu trabajo esto, ¿bien? La persona no aprende o no está preparada para la tarea que consulta, ¿bien? Necesita aprender, necesita capacitarse. Puede hablar también de una persona distraída que no es detallista, que no es meticulosa, que no está prestando atención a los detalles importantes que le trae esa situación, ¿bien? En el caso de las palabras clave nos podemos quedar con la idea de aprendiz, ¿sí? de detallista, por supuesto, de prestar atención, todo lo que tenga que ver con la dedicación, la disciplina, el trabajo, también la necesidad de descansar, ¿sí? Porque está trabajando en condiciones bastante intensas, entonces necesita descansar, y también esta idea de lo artesanal, ¿no? Esto de yo construyo, yo soy la que le doy forma a esta materia. Y llegamos al 9 de oros, otra carta que es hermosísima. Aquí vemos una mujer rodeada de pentáculos, rodeada de uvas, vestida de amarillo, con un vestido que tiene unas flores que a simple vista nos llevan a ver el símbolo de Venus, que es el símbolo justamente del planeta del amor, de la abundancia, del merecimiento, del amor propio. Así que todo esto es lo que nos trae esta carta. Como ven, es una carta completamente amarilla, predomina este color en ella, el verde, el violeta de las uvas, el rojo de esta mujer en el interior de su vestido, que nos habla de que es una mujer que actúa, ¿sí? Y por eso está vestida de amarillo, está vestida de oro, está vestida de abundancia. Entonces, acá también vemos que esta mujer es una carta muy bonita. Aparte, esta mujer tiene como una especie de pajarito en su mano, ¿sí? Esto habla de que es una mujer que conecta con todo lo que tiene que ver con la abundancia de la naturaleza, valora absolutamente cada cosa bonita que aparece en su vida, escucha su voz interior, es una persona que está completamente alineada con la abundancia, ¿bien? Es capaz de brindar incluso este amor y esta abundancia que irradia a todos los seres del planeta, incluido ese pequeño pájaro que tiene en sus manos. ¿Bien? Entonces es una carta muy positiva que va a estar indicando un trabajo arduo que se ha realizado. Esta mujer ya pasó por todos los estadios que vimos en las cartas anteriores y ha llegado el momento de disfrutar de los logros, ¿sí? Ha llegado el momento de conectar con esto de la abundancia ha llegado a mi vida. En el amor indica que la soledad no le pesa, puede ser una mujer que esté sola, ¿sí? Y que está feliz con su condición, porque estuvo enfocada en materializar otras cosas. En el caso que aparezca puntualmente cuando estamos preguntando por el futuro de una relación de pareja, bueno, claramente esta carta me habla de un buen final, ¿bien? Hay algo allí que se va a materializar y que lo van a disfrutar. Entonces esta carta representa la abundancia, el disfrute, está conectada con la inteligencia del universo, esta persona logra materializar todo lo que desea, ya entendió cómo funciona la ley y básicamente tiene riqueza, tiene logros y ha aprendido de todos los errores que justamente la llevaron a estar aquí. ¿Bien? Y ahora nos vamos a la carta en negativo. Bueno, aquí esta carta, perdón, en invertida, nos va a estar hablando de una pérdida, de algo que la persona no logra conectar con la abundancia, ¿sí? Hay un descontento, las cosas no salen de la forma que lo desea, ya está en un proceso de aprendizaje bastante intenso esta persona, pero puede hablar de que le está pesando la soledad, que desea un cambio y que hay un cambio que no se logra materializar en su vida. ¿Bien? Con respecto a las palabras clave, nos podemos quedar con la palabra soltera o una mujer sola. Recordemos, hay una necesidad de control también acá, porque con esa abundancia tiene control de todos sus pensamientos, de todas sus emociones y de todas sus acciones. A ese control nos referimos. Hay, por supuesto, elegancia, todo lo que tiene que ver con Venus.
autoestima, amor propio, disfrute, amor, riqueza, dinero, hay confianza en sí misma, ¿sí? Tiene recursos, es una persona que tiene recursos, es completamente independiente, no depende de nada ni de nadie. Podríamos decir una persona con suerte y, bueno, por supuesto, la idea de abundancia que ya les había dicho. Y llegamos a nuestro último arcano de la serie de oros. Vamos, recuerden, a ver hasta el 10 y luego vendrán las clases con las figuras. Y esta carta es muy especial porque tengo que hacer una aclaración. Acá al final de la carta la voy a explicar con más detalle. Entonces, esta carta indica estabilidad en la familia, en las relaciones, en la empresa, en lo que estemos consultando, ¿sí? Hay una cuestión que nos conecta con esto de disfrutar los logros obtenidos. Si nos fijamos, hay como mucha algarabía en la carta, sí hay una persona mayor, luego hay personas más jóvenes, hay niños, hay animales. Es como que esta persona logró conectar con la abundancia y aparte de eso tiene esta posibilidad de poderlo compartir con los suyos, ¿bien? Son logros obtenidos o relaciones a largo plazo. También puede indicar un trabajo o una empresa familiar que es muy exitosa, y también indica la herencia o la llegada de dinero a la familia. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño paréntesis, porque vamos a analizar esta carta como herencia, ¿sí? O llegada de dinero a la familia. Bien, nunca únicamente como herencia, porque en ese caso podemos dar una devolución que no esté bien interpretada, ¿sí? Así que aquí vemos a una familia que está celebrando los logros obtenidos, hay una satisfacción por haber logrado lo que tanto deseaban, y recordemos esto de que puede ser una herencia, ¿sí? Ya vamos a ver en qué caso, pero también puede ser que a ese proyecto, a esa sociedad, a esa pareja, a esa familia, a ese clan, llega un dinero que no esperaban. Puede ser un préstamo, lo veremos con las cartas que la rodean. ¿Cuándo vamos a hablar de herencia? Bueno, cuando la carta esté al revés y acompañada de cartas negativas como por ejemplo la muerte. ¿Bien? ¿Por qué hablamos de herencia en esta carta? Porque es un dinero que llega a la familia o al consultante en este caso, porque esta persona que vemos acá, este patriarca, esta persona mayor, claramente se va, ¿bien? Se va de este plano y eso provoca la herencia. Por lo tanto, que imagínense que decirle a una persona esto no es algo muy fácil de transmitir. Bien, entonces, ¿el dinero va a aparecer? Sí, va a aparecer. Claramente va a aparecer. Bien, pero vamos a ser muy cuidadosas a la hora de analizar la carta, si sale acompañada de estas cartas negativas que les digo, porque podemos dar una devolución que sea muy perturbadora para nuestro consultante. Cuando está al revés también nos puede hablar no únicamente de una herencia, si no sale acompañada de la carta de la muerte o del 3 de espadas, no la vamos a analizar como muerte, a menos que saliera, por ejemplo, 10 de pentáculo, 10 de copas, muerte, la carta de la muerte arcano mayor, ¿no? Arcano 13, y 3 de espadas. Esa combinación de cartas es como que no habría otra posibilidad. Ahí sí tengo que hablar de muerte, necesariamente. Pero si no me salen todas esas cartas juntas, voy a tomar como otras alternativas, que puede ser que llega dinero a la familia por un préstamo, por un regalo, porque se ganaron la lotería, por X motivo. Y también puedo interpretarla, en el caso que esté al revés, como un desequilibrio, como problemas en esa familia, discusiones o un final de un negocio familiar. Bien, veremos las cartas que la rodean. Así que bueno, vamos a ver ahora las palabras clave, vamos a hablar de algo familiar, algo clánico, algo que comparto con mis seres queridos. Hay un patrimonio acá, ¿sí? Hay una cuestión de valorar los frutos del esfuerzo de esa persona de toda la vida, probablemente. Hay una propiedad, también puede ser, nos puede hablar de una propiedad. Hay libertad económica, hay algo que es una tradición en la familia, por eso se habla también de negocios familiares y esto que se va heredando. Y recordemos, herencia con todas las comillas y todos los cuidados pertinentes al caso. Así que bueno. Bueno, y hemos llegado así entonces al final de esta clase.
Yo espero que les haya gustado, ha sido una clase muy, pero muy interesante a nivel autoconocimiento, creo también. Así que bueno, les dejo un beso enorme y nos vemos en la próxima clase.